¿Sabían que en la actualidad sabemos más del antiguo Egipto que lo que llegaba a saber la gente que vivía ahí justo después de la caída del Imperio Romano? Sí, es decir que nosotros, más de 1000 años después, sabemos más de todas esas ruinas que la gente que vivió en ellas cuando aún no eran, pues eso, ruinas. Sí, esto es bastante curioso, ¿no? Que lo que normalmente sabemos, pensamos o sentimos sobre la historia está repleto de un montón de lagunas que hemos ido rellenando con un sinfín de mitos, nociones incorrectas, mentiras o a veces pues pura intuición. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Creo que una de las primeras cosas que todos empezamos a escuchar cuando empezamos a entrar aquí a internet es eso de la historia es una mentira. Así es. Tanto de TikTokers, YouTubers y un montón de posts en todas las redes sociales posibles, habidas y por haber, te están poniendo esto de la historia es una mentira. Algo que te lo ponen así como si fuera la cosa más desconocida y secreta. Pero prácticamente te lo están diciendo en todos lados. Casi al momento en el que estás creando tu cuenta de Facebook, ahí donde dice Facebook siempre será gratis, casi abajo te ponen la historia es una mentira. Pero esto es secreto y nadie lo sabe y nadie te lo va a decir. Parece ser que algo no cuadra aquí, ¿verdad? Bueno, para ir al grano y no dar vueltas en este video, lo voy a preguntar directamente. ¿La historia de verdad es una mentira? Bueno, se podría decir que sí, pero también se podría decir que no. Lo sé, qué respuesta de porquería. Es una respuesta seca, sin mucho sentido y realmente no dice gran cosa. Sin embargo, como diría mi abuelita, el diablo está en los detalles, porque la razón de que la respuesta sea tan mala es porque la pregunta está mal planteada. O mejor dicho, toda esta pregunta de ¿la historia de verdad es una mentira? No tiene sentido. Sí, porque más bien no existe la historia, existen las historias. Una cantidad ridícula de ellas, y aquí es donde de hecho está la gran verdadera mentira de la que poco se habla, y que muchos no solo tenemos, sino que repetimos sin darnos cuenta una y otra vez. Hablo de toda esta idea de la historia universal. Hablo de esa fantasía de que la historia de toda la humanidad es una gran y única línea mágica de puntitos que comienzan en la antigua Grecia, luego pasa por los romanos, luego la Edad Media, luego la conquista de América y así hasta el gran futuro de los carros voladores. Sí, toda esta idea de que no solo para comprender la historia de la humanidad, sino directamente para saber cuál va a ser el futuro, pues solo tienes que saberte esta historia, esta línea universal. Sí, suena bastante tonto, pero desgraciadamente así es como actualmente muchísimas personas ven al mundo. Lo que es chistoso, porque si vemos, por ejemplo, un ejemplo del mundo real, como por ejemplo esta idea de la Edad Media, ¿no? Porque siempre se habla que después de los romanos viene la Edad Media y ya, o sea, todo el mundo vivía en Edad Media. Todos, absolutamente todos usamos armaduras, había reyes, castillos, todas esas cosas. Pero de hecho, en los tiempos de la Edad Media, China no vivía una Edad Media. Más bien era de lejos la potencia económica más grande de todo el mundo. Un pueblo tan ridículamente rico como para que no tuvieran el más mínimo interés en Europa. O sea, muchas veces tenemos una noción de la historia de que todo funciona como en Age of Empires, que cuando llega un gran suceso en Europa, se descubre algo o hay un avance filosófico, algo por el estilo, mágicamente en todo el mundo los edificios de todos lados se transforman y ya la gente pues ahora empieza a tener otras ideas. Y todo esto gracias a esta mentira secundaria de esta idea de la historia universal, la idea del progreso, esta idea de que, como ya pasaron 500 años, ahora estamos mejor, progresamos. Muchos millones de seres humanos vivieron esos procesos históricos universales y no les interesó. Es más, no se enteraron de ellos. Porque ellos estaban viviendo su propia historia, no estaban viviendo la historia de la humanidad, la historia universal. No, ellos estaban en su isla, ellos estaban en su continente, ellos estaban en su imperio increíble, que pues no estaba pasando por pobreza y todas esas cosas. Ya lo sé, tal vez en este momento ves este video y dices, ¿y eso qué? Eso es bien poco interesante. Sí, lo sé, suena a poca cosa, como algo aburrido, pero en realidad esto de lo que estoy hablando es uno de los mecanismos más poderosos del control de masas. Esa idea de que hay unos que viven más adelante en el progreso histórico, por tanto están más avanzados y por eso tienen el derecho de decirle a todos los demás que según ellos mismos no son tan avanzados,
cómo deben de vivir, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo mejor. Cuando la cruda, pero muy necesaria verdad, es que esto de ser el más avanzado no te está justificando para nada. Justamente, algunas de las ciudades más bonitas del mundo están construidas sobre las ruinas de esos poderosos y avanzados imperios que seguramente por ser los más avanzados tenían la razón absoluta de cómo debía de funcionar el mundo. Justamente, estos chinos que eran tan ricos, tan poderosos con respecto a Europa, se terminaron confiando tanto en esta idea de que los europeos eran tan profundamente inferiores que se encerraron y nunca obtuvieron todos los increíbles avances tecnológicos que ocurrieron más allá de China. Sí, lo sé, suena tonto, pero es lo que estamos viendo. Actualmente el mayor imperio del mundo, a través de sus películas, sus discursos y hasta de sus redes sociales, se la pasa diciéndole a todos los demás países qué cosas, ideas, personajes, mitos, tradiciones están mal y qué cosas están bien. Y ahí vamos todos a copiarles y hacer exactamente lo que ellos dicen, pues porque son los más avanzados en la línea imaginaria del progreso. Por esto que les cuento es que me pone muy triste cuando la gente dice que la historia es una materia inútil que no sirve para nada. Porque vemos que se hacen a la idea de que si explicar el nacimiento de tu propio país es tan sencillo como nombrar al papá de la patria, al gran luchador y la gran batalla, ya por eso ni siquiera vale la pena ni estudiarlo ni entenderlo porque ya pasó, pues entonces podemos comprender por qué hay tantas personas que al despreciar la historia son personas que ven el presente de una manera ridículamente sencilla, ven la realidad como una película de Disney, donde si encuentras a los malos y los destruyes, reviven los buenos y todo se arregla. Toda esta idea de que hay unos buenos, sí, en algún lugar en la historia y en el presente mismo hay unos buenos, y cuando los encontremos basta con que les obedezcamos todo y todo va a estar súper cool. Para los historiadores serios, la historia no es como un mineral que tú agarras y te encuentras en algún lugar. Sí, no es como un libro que te encuentras y ¡oh, la historia! Es más bien un rompecabezas que van armando poco a poco con todo lo que tienen. Relatos, evidencias, argumentos, mentiras, testimonios y un montón de cosas más que los historiadores van recompilando para reconstruir los hechos. Eso es lo que es la historia, o por lo menos el estudio de la historia. Nada más, nada menos. Todo eso de sacar que el gran héroe, todo eso de sacar que el gran nacimiento de la nación y de todas esas cosas, eso ya no es precisamente historia. Hablando en un contexto serio, riguroso y científico, esos son cuentos, son narrativas, cosas que al final de cuentas le sirven a un gobierno para que cuando la gente se pregunte, espera un momento, ¿por qué esa gente son los que nos gobiernan? Ellos simplemente digan, bueno, revisa la historia. Había gente muy mala en el pasado y luego llegamos nosotros los buenos y les ganamos. Y por eso ahora gobernamos, porque somos los buenos. Como diría Michel Onfray, cada civilización necesita un mito fundacional para poder existir. Uno que todos, o al menos la gran mayoría, se crea. Un mito que normalmente no es muy elaborado. Un mito que normalmente es una simple lucha entre nosotros, los buenos, perfectos, legendarios, sin errores, contra los otros, viscerales y mezquinos. Sí, muchas veces todo esto de que veamos a todo lo que es la historia como este simple proceso donde hay buenos y malos, pues no solo sirve para tenernos bien programados para seguir cualquier discurso de propaganda o de ideología. También nos hace creer que de verdad estamos comprendiendo el presente, estamos comprendiendo por qué las cosas son como son, cuando en realidad solo estamos siendo tribales, pero con tantos pasos extra que estamos pensando que hacemos un gran trabajo intelectual para comprender el mundo, cuando literalmente tu identidad se basa en ese güey es malo y yo soy bueno. Ese güey lejos y yo aquí. Irónicamente, todo esto de la historia es una mentira, pues nos engaña, nos hace creer que hay una historia. Sí, que en algún lugar existe el gran libro mágico con toda la verdadera historia, que un gobierno, que una persona pues puede tenerlo. Entonces estamos obligándonos a nosotros constantemente a buscar esa historia. Y al buscarla tan desesperadamente, prácticamente la inventamos. Agarramos todos los hechos, todas las cosas que ocurrieron y volvemos a repetir lo mismo. Unos buenos y unos malos. Unos buenos que me van a gobernar y a los que no voy a cuestionar ni criticar porque son los buenos. La cruda verdad es que mucha de la historia humana no existe. O mejor dicho, nunca existió.
porque nunca nadie la escribió, y otra tanta parte de la historia se perdió para siempre entre incendios y guerras. O sea, hay que decirlo, no es como que la gente de hace 3000 años estuviera bien preocupada porque nosotros, la gente de dentro de 3000 años, supiéramos pues qué les gustaba comer o qué pensaban de su gobernante. Justamente por eso mucho de lo que sabemos del pasado lo sabemos por esas cosas que la gente pues sí construyó para que perduraran miles de años. Ya saben, tumbas gigantes y monumentos. Por eso sabemos tanto de los egipcios, porque a los egipcios les encantaba, de verdad les encantaba decir: fui un perrón en vida, así es, ahora quiero que me entierren abajo de una piedra gigante. Es que las mentiras más poderosas, esas que pueden mover a las masas con toda facilidad, son esas que inventando o deformando el pasado, o mejor dicho, inventando la historia, crean un mito civilizatorio que puede mover a miles hacia lo que creen que es el gran sueño que tiene todo el sentido histórico del mundo. Moverlos hacia el progreso, el paraíso, el nirvana, llámalo como quieras, pero finalmente es eso. Cuando convences que es allá hacia donde se tiene que ir y que toda la historia te está dando la razón, prácticamente es muy difícil pararte. Y esas mentiras, todas esas mentiras han sido posibles y seguirán siendo posibles gracias a que estábamos condicionados a querer que los hechos históricos sean una gran narración, sean un gran cuento, algo fácil de entender, y no lo que son. Un sinfín de hechos, un sinfín de evidencias y registros a los que les estamos agregando interpretaciones. Bien, habiendo dicho todo esto, también quisiera hablar de todo esto de la historia la cuentan los vencedores. Bueno, la realidad es que, como alguna vez me comentó uno de los mejores profesores que he tenido, que por cierto era doctor en historia, cualquiera que tenga papel y lápiz puede contar la historia. Es decir, los libros con 1000 versiones y revisiones diferentes sobre casi cualquier suceso están no solo en internet, sino también en varias bibliotecas y librerías. No son una cosa súper secreta o algo por el estilo. Sí, todas estas versiones que no existen porque no las contaron los vencedores, sino las contaron perdedores, o incluso las cuentan personas que nada tenían que ver y simplemente se pusieron a investigar pues porque eso es lo que hacen los historiadores. Ahí están, existen. Y la razón de que normalmente no tomemos todo esto en cuenta es porque muchas veces el único conocimiento histórico con el que contamos, la gran mayoría, es pues la versión profundamente básica y también profundamente oficialista que nos dan en la educación básica. Ya saben, la de la educación pensada para cuando somos niños. Así que en realidad mucho del sentimiento de sorpresa y perturbación que sentimos cuando alguien nos da un dato que le agrega profundidad a la historia, que nos muestra que los héroes o las figuras históricas pues iban al baño y eran seres humanos, en realidad no es tanto como la historia era una mentira. No, simplemente por primera vez estás profundizando un poco más allá de la versión ultra básica de la historia que te contaron cuando eras niño. O sea, tal vez por primera vez estás estudiando historia y no solo te la están contando. Y ojo, todo esto no lo digo desde arriba, desde las alturas, porque yo sí sé de historia. No, lo digo porque me ha pasado una y otra y otra y otra y otra vez. No lo sabes porque realmente lo hayas estudiado bien padre o algo así. O sea, ¿cuántos de nosotros de verdad nos paramos a leer varios libros, nos ponemos a investigar y todas esas cosas? La verdad es que pocos. Y esto lo digo con bastante confianza porque solo falta ver cuántas visitas suelen tener los canales que hablan de historia. O si pones una película de la Edad Media y hay color, o sea, para variar no todo es gris, la gente dice, eso no es la Edad Media. La Edad Media era gris y todo estaba sucio y todo estaba feo y todos usaban armaduras. No, en realidad esto de la historia es una mentira, la historia la cuentan los vencedores, pues no toma en cuenta que no. Historia hay por todos lados. Todas las diferentes versiones que se te puedan ocurrir. Solo tienes que leerla, investigarla. Claro, sí, también hay registros como el Archivo Vaticano que no están abiertos al público, pero en realidad en mis viajes por redes sociales, mucho de esa historia secreta viene de libros fáciles de conseguir, muchas veces por internet. Así que tan secreta no es. Más bien cuando ya te has sumergido en todo lo que les acabo de contar, ya sabes que no hay una historia,
sino hay cientos de historias y todos están interesados en contar la suya. Sobre todo los gobiernos y los poderosos, o incluso hasta las religiones, cualquier grupo que te quiera convencer de algo. Para terminar este video, me parece muy importante sacar esta frase de Séneca: aquel que no conoce de historia es como un niño de 6 años. Y es que nada mejor para darte cuenta de que no conoces mucho de cómo funciona el mundo, no hace 1000 años, sino ahora mismo, que ver la historia del pasado y tratar de ponerte a predecir cómo van a salir las cosas, solo para ver cómo hasta los eventos que parecía que ya se iban a terminar de la forma más obvia, cambian, absolutamente se tuercen, y por una simple y pequeñita variable que puede ser algo tan simple como el precio de la papa o el precio del hierro. Muchas gracias por haber visto este video. De verdad, si te ha gustado, dejar una manita arriba, un compartido, un comentario, sería de gran ayuda. Sin más momentos, se despide Cordura. Recuerda que nuestra interpretación de la historia es artificial.